Salam aleikum. Comencemos con el capítulo 5. La mesa servida. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Oh creyentes, cumplan con sus compromisos. Les es lícito comer del ganado, excepto lo que esté expresamente prohibido. La caza no está permitida mientras estén consagrados a la peregrinación. Dios legisla lo que le place, según su sabiduría divina. Oh creyentes, no profanen los ritos de Dios, ni los meses sagrados, ni los animales ofrendados, ni los animales marcados para ofrenda, ni perjudiquen a quienes se dirigen a la casa sagrada, buscando el favor y la complacencia de su Señor. Solo cuando hayan finalizado la peregrinación podrán cazar, que el descontento que tengan hacia quienes les impedían el acceso a la mezquita sagrada no los lleve a transgredir la ley, sino que cooperen con ellos en obrar el bien e impedir el mal, pero no cooperen en el pecado y la enemistad. Y tengan temor de Dios. Dios es severo con el castigo. Les, he- Les es prohibido comer la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo, el animal que haya sido sacrificado invocando a otro en lugar de Dios, la del animal muerto por asfixia, golpe, caída, cornada o herido por las fieras, a menos que alcancen a degollarlo antes de que muera. Y lo que es inmolado en altares en honor a un ídolo también es prohibido. Consultar la suerte echando flechas o cualquier otro método, violar alguna de estas leyes es un pecado. Quienes se empeñan en negar la verdad han perdido la esperanza de hacerlos renunciar a su religión. No tengan temor de ellos, sino que tengan temor de mí. Hoy les he perfeccionado su forma de adoración, he completado mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión. Pero quien en caso extremo se vea forzado por hambre y coma de lo prohibido, pero sin intención de transgredir la ley ni excederse, Dios es perdonador, misericordioso. Te preguntan qué es lícito comer. Responde, se les permite comer todas las cosas buenas y sanas. Pueden comer lo que hayan atrapado los animales de casa que han entrenado conforme a lo que Dios les ha enseñado. Coman de lo que cacen para ustedes, pero mencionen el nombre de Dios sobre esos alimentos y tengan temor de Dios, porque Dios es rápido en ajustar cuentas. De hoy en adelante les es permitido todo alimento bueno. La carne de los animales sacrificados de quienes recibieron el libro, la Torah y el Evangelio es lícita, y la carne de los animales que ustedes sacrifican es lícita para ellos. También es permitido para ustedes casarse con las mujeres creyentes que sean recatadas y con las mujeres recatadas que recibieron el libro anteriormente, judías y cristianas. Siempre que cumplan la condición de darle su dote con intención seria de casarse, no para fornicar, ni tomarlas como amantes secretas, pero quien rechace la creencia monoteísta de Dios, sus obras en este momento habrán sido en vano, y en la otra vida se contará entre los perdedores. Oh creyentes, cuando se dispongan a hacer la oración, lávense el rostro y los brazos hasta los codos, pasen las manos húmedas por la cabeza y laven los pies hasta los tobillos. Si están enfermos, si están en estado de impureza mayor, tomen un baño completo. Si están enfermos o de viaje o han hecho sus necesidades biológicas o han cohabitado con su mujer y no encuentran agua, usen para la ablución virtual tierra limpia y pásenla por el rostro y las manos. Dios no quiere imponerles dificultades, solo quiere purificarlos y completar su favor sobre ustedes para que sean agradecidos. Recuerden la bendición que Dios les concedió y recuerden el pacto que hizo con ustedes cuando dijeron, oímos y obedecemos. Tenemos temor de Dios porque Dios bien sabe lo que encierran los corazones. Oh creyentes, ser responsables con los preceptos de Dios, sean justos cuando den testimonio, que el rencor que sienten no les conduzca a orar injustamente.
Sean justos y equitativos, porque eso es lo más cercano a la piedad. Y tengan temor de Dios, porque Dios está bien informado de lo que hacen. A los creyentes que obren correctamente, Dios les ha prometido el perdón de sus pecados y una recompensa generosa. Pero en cambio, los que niegan la verdad y rechazan mi palabra serán los habitantes del fuego del infierno. Oh creyentes, recuerden las bendiciones que Dios les concedió cuando sus enemigos intentaron agredirlos, pero Dios los protegió. Tengan temor de Dios y que los creyentes solo se encomienden a Dios. Dios celebró un pacto con los hijos de Israel y designó de entre ellos 12 jefes, pero Dios les dijo, estaré con ustedes siempre que cumplan con la oración, paguen el zakat, crean y apoyen a todos mis mensajeros, gasten generosamente en mi causa. Entonces perdonaré sus ofensas y los introduciré en jardines en los que corren ríos. Pero quien después de todo esto niegue la verdad se habrá extraviado del camino recto. Pero por haber violado el pacto los maldije e hice que sus corazones se volvieran insensibles y duros. Por eso tergiversan el sentido de las palabras de la Torah, sacándolas de contexto y dejan de lado parte de lo que les fue mencionado en ella. Descubrirás que la mayoría de ellos, salvo unos pocos, traicionan a la gente, pero tú discúlpalos y sé tolerante con ellos, porque Dios ama a los que hacen el bien. Dios también tomó un compromiso con quienes dicen, somos cristianos, pero ellos dejaron de lado parte de lo que les había mencionado en el Evangelio y por eso sembré entre ellos la discordia y el odio hasta el día de la resurrección. Cuando Dios les hará saber el gran nivel de desvío que alcanzaron, oh gente del libro, les ha llegado un mensajero enviado por mí, cuya misión es traerles a la luz los preceptos más importantes que ocultaron de la Biblia y facilitar muchos otros preceptos. Dios les ha enviado una luz y un libro claro, el Corán, con el cual Dios guía a quienes buscan su complacencia hacia los caminos de la salvación, los extrae su voluntad de las tinieblas hacia la luz y los dirige por el camino recto. Son incrédulos quienes dicen, Jesús, hijo de María, es Dios. Diles, ¿quién podría impedir que Dios exterminara al Mesías, hijo de María, a su madre y a todo cuanto existe en la tierra, si así lo quisiera? A Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y todo lo que existe entre ambos. Dios crea lo que le place porque Él tiene poder sobre todas las cosas. Dicen judíos y cristianos, somos hijos de Dios y sus predilectos. Diles, si así fuera, ¿por qué los castigará por los pecados que cometen? Ustedes son como el resto de la humanidad, seres creados por Él. Dios perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. A Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y todo lo que existe entre ambos, y ante Él compareceremos para que nos juzgue por nuestras acciones. Oh gente del libro, luego de que pasara un tiempo desde el último mensajero, les ha llegado mi mensajero para aclararles la verdad, y que no puedan decir el día del juicio final. No se nos presentó nadie que nos albriciara con el monoteísmo y nos advirtiera contra la idolatría, pues ahora sí tienen quien les albricia y les advierte porque Dios es sobre toda cosa poderoso. Reflexionen sobre cuando Moisés dijo a su pueblo, oh pueblo mío, recuerden la bendición que Dios les concedió al hacer que surgiera entre ustedes profetas y poderosos. Y los bendijo con gracias que no concedió a nadie de sus contemporáneos. Oh pueblo mío, entren en la tierra santa que Dios destinó para ustedes y no renieguen de su fe, porque se convertirían en perdedores. Respondieron, oh Moisés, allí hay gente poderosa, así que no entraremos hasta que ellos se marchen. Solo cuando abandonen la ciudad entraremos. Dos hombres que tenían temor de Dios, que habían sido bendecidos con una fe sólida, dijeron, ingresen sorpresivamente por la puerta, porque si lo hacen obtendrán la victoria, pero encomiéndense solo a Dios, si es que verdaderamente son creyentes. Dijeron, oh Moisés, no ingresaremos mientras ellos permanezcan dentro, ve tú con tu Señor y combátelos, que nosotros nos quedaremos aquí. Dijo Moisés, Señor mío,
Solo tengo control de mis actos y autoridad sobre mi hermano, Aarón. Decide tú entre ellos y nosotros. Dios dijo a Moisés, les estará prohibida la entrada a Tierra Santa, vagarán por la tierra durante 40 años, no te aflijas por la gente perversa. Oh Muhammad, cuéntales la auténtica historia de los hijos de Adán, cuando presentaron una ofrenda y le fue aceptada a uno y rechazada al otro. Dijo Caín, te mataré, dijo Abel. Dios solo acepta las obras de los que obran con fe sincera. Aunque levantaras tu mano para matarme, yo no levantaría la mía para matarte, porque yo tengo temor de Dios, Señor del universo. Prefiero que seas tú quien cargue con mis pecados y los tuyos, y si me matas, serás de los moradores del fuego, porque ese es el castigo de los que cometen esa injusticia. Pero su ego lo llevó a Caín a matar a su hermano, por lo que se arruinó a sí mismo. Entonces Dios envió un cuervo para que escarbara la tierra y mostrara cómo enterrar el cadáver de su hermano. Dijo Caín, ay de mí, ¿acaso no soy capaz de hacer como este cuervo y enterrar el cadáver de mi hermano? Y sintió un profundo arrepentimiento. Como consecuencia de este asesinato, legislé para los hijos de Israel que quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la tierra es como si matara a toda la humanidad, pero quien salva una vida es como si salvara a toda la humanidad. Mis mensajeros se presentaron ante ellos con pruebas claras de la ley, pero muchos de ellos siguen cometiendo graves excesos en el mundo. El castigo para quienes hacen la guerra a un pueblo que se gobierna por la ley de Dios y su mensajero y siembran en la tierra la corrupción, es que luego de un juicio justo se les condene a muerte, se los crucifique, se les ampute una mano y el pie del lado opuesto, o se les condene al exilio. Esto es para que sean denigrados en esta vida y en la otra tendrán un castigo terrible. Pero quienes se arrepienten antes de ser apresados y se entregan voluntariamente, sepa que Dios es perdonador, misericordioso. Oh creyentes, tengan temor de Dios, busquen acercarse a Él, realizando obras de bien, y luchen por su causa, que así tendrán éxito. Los que niegan la verdad, aunque tuvieran todo cuanto existe en la tierra y aún el doble para ofrecerlo como rescate y salvarse del castigo del día de la resurrección, no se les aceptará y recibirán un castigo doloroso. Querrán salir del fuego, pero nunca lo conseguirán y tendrán un castigo perpetuo. El ladrón y la ladrona, luego de un juicio justo, córtenles la mano en compensación por su delito. Esta es una sentencia disuasoria dictada por Dios. Dios es poderoso, sabio. Pero a quien se arrepienta luego de cometer un delito o injusticia y enmiende, Dios lo perdonará, porque Dios es perdonador, misericordioso. ¿Acaso no sabes que a Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra? Castiga a quien quiere y perdona a quien quiere. Dios es sobre toda cosa poderoso. Oh mensajero, no te entristezcas por quienes se precipitan a negar la verdad, como quienes dicen creemos, pero sus corazones no creen. Entre los judíos hay quienes prestan oídos a cualquier falsedad que se diga. Escuchan ávidamente sin venir a pedirte aclaración. Tergiversan el sentido de las palabras reveladas sacándolas de su contexto y dicen, si se les dice así acorde a su tergiversación, acéptenlo. Caso contrario, rechácenlo. A quien Dios pone a prueba con una tentación, no podrás hacer nada para salvarlo. Dios no ha querido purificar sus corazones. Ellos serán denigrados en esta vida y en la otra tendrán un castigo terrible. Prestan oídos a la mentira y prestan oídos a la mentira y se benefician vorazmente del soborno. Si se presentan a ti para que juzgues sobre un pleito entre ellos, puedes juzgar o abstenerte. Si te abstienes, no podrán perjudicarte nada, pero si juzgas entre ellos, hazlo con equidad y justicia, porque Dios ama a los justos. ¿Y por qué necesitan pedirte a ti que juzgues entre ellos si tienen la Torah en lo que se encuentra el juicio de Dios?
Si tu veredicto no les agrada, lo rechazan, a pesar de que coincide con la Torah. Esos de verdad no son creyentes en Dios ni en la Torah. Es revelado la Torah en la que hay guía y luz. Los profetas entregados a la voluntad de Dios juzgaban con ella entre los judíos. Lo mismo hicieron los rabinos y juristas en cumplimiento de su misión de custodiar el libro de Dios y ser testigos de él en sus enseñanzas. No teman a la gente, sino que tengan temor de mí. No vendan mis preceptos por un precio vil. Quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado por considerarlo inferior, esos son los verdaderos incrédulos. He prescrito en ella la Torah, la justicia retributiva, vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y con las heridas una similar. Pero si la víctima perdona, que se aplique la pena al culpable, esto les servirá de expiación. Quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado por considerarlo inferior, esos son los verdaderos ofensores. Hice que Jesús, hijo de María, siguiera el ejemplo de los profetas anteriores, en conformación de la verdad había sido revelada en la Torah. A él le he revelado el Evangelio, en el que hay guía y luz, como confirmación de la Torah, y como guía y exhortación para los que tienen temor de Dios y piedad. Que los seguidores del Evangelio juzguen según lo que ha revelado en él, porque los que no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado, esos son los verdaderos perversos. Y a ti, oh Muhammad, te he revelado el libro que contiene la verdad definitiva, el Corán, que corrobora los libros revelados anteriormente, y es juez de lo que es verdadero en ellos. Juzga conforme a lo que Dios ha revelado y no te sometas a sus deseos transgrediendo la verdad que has recibido. A cada comunidad religiosa le he dado una legislación y una metodología. Si Dios hubiera querido, habría hecho de ustedes una sola comunidad, pero quiso probar su fe en lo que les reveló. Apresúrense a realizar obras de bien, porque todos comparecerán ante Dios y les informará acerca de los que discrepan. Juzga entre ellos conforme a lo que Dios ha revelado. No te sometas a sus deseos y ten cuidado con ellos, no sea que te aparten con engaños de lo que Dios te ha revelado. Si ellos se rehúsan a seguir lo que has dictaminado, sabe que Dios a causa de sus pecados quiere afligirlos, pero muchas personas, a pesar de las advertencias, son perversas. ¿Acaso prefieren un juicio según las leyes paganas? Pero, ¿qué mejor juicio que el de Dios para quienes están convencidos de su fe? Oh creyentes, no tomen a los judíos ni a los cristianos por aliados, porque ellos son aliados entre sí. Quien les dé lealtad se convierte en uno de ellos. Dios no guía a un pueblo opresor. Verás que quienes tienen una enfermedad en sus corazones, la hipocresía, se apresuran buscando su complacencia y dicen, tenemos miedo de que nos sorprenda una derrota, pero puede que Dios les tenga deparada la victoria o algún otro decreto, y entonces tengan que arrepentirse de lo que pensaban. Los creyentes dirán entonces, ¿son estos quienes juraban solemnemente por Dios que estaban con nosotros en el Islam? Sus obras habrán sido en vano y se contarán entre los fracasados. Oh creyentes, si apostatan de su religión, Dios los reemplazará por otros a quienes amara y ellos lo amarán, que serán compasivos, que serán compasivos con los creyentes, severos con los que niegan la verdad y combatirán por la causa de Dios sin temor a los reproches. Esas son las cualidades de quienes Dios ha bendecido. Dios es vasto, todo lo sabe. Sus únicos aliados deben ser Dios, su mensajero, y los creyentes que hacen la oración prescrita, pagan el zakat y se inclinan ante Dios en la oración. Quienes tomen por aliados a Dios, a sus mensajeros y a los creyentes, son de la comunidad de Dios, quienes serán en definitiva los vencedores. Oh creyentes, no tomen por aliados a quienes toman a burla y broma su religión, sea gente del libro o de los que niegan la verdad, tengan temor de Dios si es que son creyentes. Cuando ustedes convocan a la oración, ellos se burlan y la toman a broma, porque son gente que no razona. Di, oh gente del libro, ¿acaso nos reprochan que creamos en Dios en la revelación?
en la revelación que nos fue enviada y lo que fue revelado anteriormente, o lo hacen solamente porque la mayoría de ustedes son perversos? Di, ¿no quieren acaso que les informe quiénes tendrán peor retribución que estos ante Dios? Son quienes maldijo Dios los que incurrieron en su ira, los que convirtió en monos y cerdos, y los que adoran a los falsos dioses. Esos son los que se encuentran en una situación peor y son los más extraviados del camino recto. Cuando se encuentran con ustedes dicen, creemos, pero cuando entraron al Islam en apariencia, traían la incredulidad consigo y al abandonarla al Islam salieron igual. Dios sabe bien lo que ocultan. Verás que muchos de ellos, pres- a ellos precipitarse en el pecado, la injusticia y apoderarse de los bienes ajenos. Qué mal está lo que hacen, porque sus maestros y rabinos no les prohíben mentir y usurpar los bienes ajenos. Qué mal está lo que hacen. Estos judíos dijeron, la mano de Dios está cerrada. Son sus manos las que se cerraron y cayeron en la maldición de Dios por su blasfemia. Por el contrario, sus dos manos están extendidas y dispensa generosamente según su voluntad. Lo que te ha sido revelado por tu Señor acrecentará en muchos de ellos la arrogancia y la negación de la verdad. He previsto entre ellos la enemistad y el odio hasta el día de la resurrección, siempre que enciendan el fuego de la guerra contra ustedes. Dios lo apagará, Dios lo apagará. Ellos se esfuerzan por sembrar la corrupción en la tierra, pero Dios no ama a los que siembran la corrupción. Esa será la primera parte. Ah, no hay nada que agregar de mi parte extra. Entonces, assalamu alaikum. Tengan un buen día.